Hay momentos en la vida en los que una simple frase puede destruir todo lo que has construido. Yo estuve allí, sentada en primera fila, y vi cómo una petición inocente se convirtió en un cuchillo que apuñaló el corazón de una abuela. Te voy a mostrar lo que nadie te dice sobre el orgullo y el amor que se rompe. Imagina el sol de la mañana en Oaxaca, la familia unida y el aroma de las flores de papel que lo llenaba todo. Para doña Clara, su mayor tesoro no era el oro, sino la sonrisa de su nieto, Miguel. Era el día de su graduación, el momento más esperado, pero en un instante, todo lo que ella había ahorrado por años, todo su amor y sacrificio, se desvaneció. Hoy te voy a contar la verdad detrás de esta historia y cómo una decisión inesperada puede evitar el peor de los arrepentimientos. Cada segundo cuenta. Si ignoras esta lección, corres el riesgo de perder algo invaluable. A las personas que te aman de verdad, quédate hasta el final para que descubras el gesto final de doña Clara. No vas a creer lo que ella decidió hacer cuando supo que su nieto se avergonzaba de ella. Me llamo Clara Ruiz y tengo 78 años. Nací y crecí en un pueblito de los alrededores de Oaxaca, donde el polvo se mete por las rendijas de las ventanas y el tiempo parece pasar más lento. Mi casa es de adobe, con techos bajos, flores de papel colgadas en la entrada y un olor permanente a frijoles con epazote. Viví toda mi vida aquí, desde que tengo memoria. Me dedico a hacer flores artesanales para vender en la plaza. Con eso crié a mis 3 hijos y ayudé a criar a mis nietos. Nunca fui una mujer de lujos, pero nunca nos faltó tortilla caliente ni un abrazo en la mesa. De todos mis nietos, Miguel siempre fue mi pedacito de cielo. Desde niño, me seguía por toda la casa, me ayudaba a pintar las flores y me preguntaba cosas que ni yo sabía cómo responder. Tenía esos ojos inquietos que quieren entender el mundo. Cuando ganó una beca para estudiar ingeniería en la capital, lloré de orgullo, pero también de miedo. Sabía que allá las cosas eran distintas. Gente elegante, palabras rebuscadas, costumbres que no tienen nada que ver con lo nuestro. Pero Miguel prometió no cambiar, y yo quise creerle. Durante los años que estudió fuera, hablábamos por teléfono todas las semanas. A veces me mandaba fotos por WhatsApp, aunque yo apenas sé usar el celular. Me contaba de sus exámenes, de sus compañeros, de los proyectos que hacía. Yo, por mi parte, seguía haciendo flores y ahorrando lo poquito que podía. Tenía un propósito. Cuando se graduara quería regalarle algo que no se compra en tiendas, algo que representara todo mi amor y el legado de nuestra familia. Guardé durante décadas una medalla de oro que perteneció a mi difunto esposo, don Efraín. Fue lo único valioso que él me dejó, además de su risa y su terquedad. Esa medalla, redonda y pesada, con una inscripción casi borrada por el tiempo, era como un pedazo de nuestra historia. Efraín la recibió por un acto heroico en su juventud, y yo siempre supe que algún día la entregaría a alguien que mereciera continuar esa historia. Decidí que ese alguien sería Miguel. La fecha de la graduación llegó un viernes caluroso. Me levanté a las 4 de la mañana para tomar el camión rumbo a la capital. Me puse mi mejor vestido, uno azul oscuro con encaje en el cuello, que había guardado para ocasiones especiales. Me arreglé el cabello como pude y me eché perfume detrás de las orejas, como hacía de joven. En el bolsillo interior del chaleco llevaba la medalla, envuelta en un pañuelo blanco. Me sentía nerviosa, como si fuera yo la que se iba a graduar. Al llegar a la universidad, todo me parecía enorme. Gente por todos lados, música, risas, abrazos. Vi a Miguel entre la multitud. Llevaba toga y birrete, su cara iluminada de orgullo. Cuando me vio, vino a mi encuentro y me abrazó, pero rápido, como si tuviera prisa. «Abuela, qué gusto que viniste», me dijo, dándome una palmadita en la espalda. Me dolió que no se quedara más tiempo, pero pensé que era por los nervios del momento. Nos reunimos todos para tomar la foto familiar. Estaban sus padres, sus hermanos, una tía que vino desde Puebla. Me colocaron al centro, como debe ser. Yo me sentía feliz, orgullosa, pero justo cuando el fotógrafo se preparaba para tomar la foto, Miguel se inclinó hacia mí
con una sonrisa tensa, y me dijo al oído: «Abuela, por favor, cuando digan, sonrían, cúbrase los dientes con la mano. No quiero que arruine la foto». Fue como si alguien me echara un balde de agua helada encima. Me quedé paralizada, con la boca entreabierta. No supe qué hacer. Sentí cómo se me helaban las manos y cómo la medalla, dentro de mi chaleco, se volvía de pronto un peso insoportable. Pero no dije nada. Sonreí, o algo parecido, y me tapé la boca con la mano, como él pidió. El flash de la cámara brilló, pero dentro de mí todo se apagó. Después de la foto, nadie notó mi silencio. Todos estaban ocupados felicitando a Miguel, sacando más fotos, grabando videos para subir a las redes. Yo me senté en una banca del jardín de la universidad, fingiendo que me dolían los pies. En realidad, me dolía algo más hondo, algo que ni el mejor doctor podría curar. Me llevé la mano al pecho, sintiendo el contorno de la medalla bajo la tela. Esa medalla que había traído con tanto amor ahora me quemaba la piel. Recordé la primera vez que Miguel me sonrió sin dientes, de chiquito, cuando aún no le salían. Yo le enseñaba a hacer flores con papel crepé, y él se reía con cada intento torcido. «No importa cómo queden, abuela. Lo importante es que las hagamos juntos», me decía. ¿Dónde quedó ese niño? ¿En qué momento se transformó en alguien que se avergüenza de mi sonrisa? Durante el resto de la ceremonia, estuve presente, pero solo de cuerpo. Aplaudí cuando dijeron su nombre. Lo abracé cuando le dieron el diploma. Hasta le ayudé a sostener los regalos que le dieron. Nadie notó mis manos temblorosas, ni que apenas hablé. Me volví invisible, como si me borrara poco a poco. Y eso que siempre fui la que lo animó, la que le mandaba dinero escondido cuando no le alcanzaba para la comida. En un momento se acercó a mí su novia, una muchacha muy bonita, de cabello largo y liso, con uñas perfectas y labios pintados de rojo. Me dio un beso en la mejilla y me dijo: «Qué bueno que vino, señora Clara. Miguel me habló mucho de usted». Sonreí, pero no supe si lo hizo con orgullo o con vergüenza. Sentí que ella también me miraba diferente, como si yo fuera parte de otro tiempo, de otro mundo. Al final del evento, la familia decidió ir a cenar a un restaurante elegante. Yo no dije que no, aunque me incomodaba un poco. Cuando llegamos, todo era brillante. Manteles blancos, copas grandes, menús en francés. Me senté en la punta de la mesa, como siempre lo hacía en casa. Nadie me pidió que lo hiciera, pero era donde me sentía menos fuera de lugar. Durante la cena, escuché a todos hablar de los planes de Miguel, de cómo quería hacer una maestría, tal vez en el extranjero. Se reían, brindaban, hacían bromas que yo no entendía. Nadie me preguntó nada. No les reprocho. A veces, la vida moderna no deja espacio para las voces viejas, pero me dolía que Miguel ni siquiera me mirara a los ojos. Apenas me dirigió la palabra. Pensé en darle la medalla en ese momento, tal vez al final de la comida. Tenía el discurso listo en la cabeza. Palabras bonitas sobre el legado de su abuelo, sobre el esfuerzo de toda una vida. Pero cada vez que lo miraba, me acordaba de su voz, susurrando esa frase cruel. Y algo dentro de mí me detenía, como si una parte de mí supiera que no era el momento, que aún no lo merecía. Cuando terminó la cena, lo abracé fuerte. Le dije: «Felicidades, mi niño», como tantas veces antes. Él sonrió, me dio otro abrazo apurado y se fue con sus amigos. Yo regresé sola al hotelito donde me hospedaba, con la medalla aún en el bolsillo. Esa noche no dormí. Me acosté mirando el techo, con los ojos abiertos y el corazón partido en dos. A la mañana siguiente, muy temprano, tomé el camión de regreso a mi pueblo. No desayuné. Tenía la garganta cerrada, como si un nudo invisible me impidiera tragar. Miraba por la ventana las montañas que se alejaban, los campos que ya conocía de memoria, pero ese día todo se veía distinto, más apagado. La ciudad me había dejado un sabor amargo, y no por el ruido o la prisa, sino por lo que sentí en el fondo del pecho, el abandono silencioso. Al llegar a casa, abrí la puerta con lentitud. El aroma a maíz y a flor seca me recibió como un viejo amigo. Dejé mi bolso sobre la mesa.
Me senté en mi sillón de siempre y saqué la medalla del bolsillo. La desenvolví con cuidado, como si estuviera hecha de cristal. La miré largo rato. La luz del sol entraba por la ventana y hacía brillar el oro con un resplandor cálido, casi triste. «Tú tampoco merecías esto», le susurré en voz baja. Esa noche volví a guardar la medalla, pero no en el mismo sitio de siempre. La envolví en el mismo pañuelo blanco y la puse en el fondo del cajón, debajo de las cartas viejas, de los retratos en blanco y negro, de los recuerdos que ya nadie pregunta. Cerré el cajón con llave, no porque quisiera esconderla, sino porque necesitaba dejarla descansar, como quien entierra algo que aún duele demasiado para mirar. Pasaron los días y volví a mi rutina. Salía a la plaza, vendía mis flores, saludaba a los vecinos. Nadie notó nada raro, porque a mi edad, una aprende a disimular la tristeza con sonrisas cortas y palabras medidas. Pero por dentro, algo se había roto. No podía quitarme de la cabeza ese instante, esa frase. Me repetía una y otra vez. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué justo tú? Durante una semana entera no respondí sus mensajes. Me mandó un par de fotos, agradecimientos genéricos, un emoji de corazón. Yo los leí, pero no contesté. No sabía qué decir. No quería escribir con rabia, pero tampoco podía fingir que no había pasado nada. Tenía miedo de que si hablábamos, mi voz temblara y él no entendiera el peso de sus palabras. Me dolía más su ignorancia que su acto. Un domingo por la tarde, mientras barría el patio, encontré una flor seca atrapada entre las losas. Era de las que él me ayudaba a surhacer cuando era niño. La levanté con cuidado y en ese momento sentí una punzada en el pecho. Quise llorar, pero las lágrimas ya no salían. Me senté en la sombra, con la flor en la mano, y pensé, ¿vale la pena seguir esperando que él lo entienda solo? Fue entonces cuando decidí escribirle una carta. No. Una de esas de reproche, no. Una carta sincera, desde mi dolor. Me senté en la mesa con papel y pluma, como hacía años no hacía. Le conté cómo me sentí ese día, cómo sus palabras me hicieron volver a una inseguridad que pensé que ya había superado. Le hablé de su abuelo, de la medalla, del regalo que no fue. Le dije que no lo odiaba, pero que me dolía haberme vuelto invisible ante sus ojos. Guardé la carta durante 2 días. La releí 1000 veces. Dudé en mandarla. ¿Y si pensaba que exageraba? Ni siquiera la leía. Pero al final, la metí en un sobre y caminé hasta la oficina de correos. No le puse nada especial afuera, solo su nombre y dirección. La dejé en el buzón y volví a casa con el corazón un poco más liviano, aunque todavía herido. Una semana después de haber enviado la carta, no recibí respuesta. No mensaje, no llamada, nada. Empecé a pensar que quizá no la había leído, o peor aún, que sí la había leído y decidió no decir nada. Eso me dolía más que cualquier otra cosa. Indiferencia. Yo no buscaba disculpas grandilocuentes, ni gestos teatrales. Solo quería que supiera cómo me había sentido, que entendiera que sus palabras no pasaron desapercibidas. Mis vecinas, sin saber nada, seguían hablando con entusiasmo de sus nietos, de los logros, de las visitas. Yo asentía, sonreía y cambiaba de tema. No quería convertir mi dolor en conversación de patio, pero una de ellas, doña Lupita, me miró un día a los ojos y me dijo: «A veces los jóvenes no saben el peso de lo...» Y una, por amor, se calla hasta que el alma se llena de piedras. No sé si lo dijo por mí, pero sentí que me entendía. A los 10 días, llegó una carta. Reconocí su letra desde que la vi en el buzón. Me temblaron las manos al abrirla. Miguel me escribió 2 páginas completas. Comenzaba diciendo que no sabía por dónde empezar, que al leer mi carta, sintió vergüenza, tristeza y, sobre todo, una culpa que no lo dejaba dormir. Decía que no había medido sus palabras, que no entendían herir, que en su afán de encajar había olvidado quién era y de dónde venía. Me pidió perdón, no una vez, sino muchas. Me contó que desde que recibió la carta había pensado en mí todos los días, que recordó las noches en que yo le preparaba atole cuando estudiaba tarde, las veces que vendí más flores solo para mandarle unos pesos.
Me dijo que el éxito no vale nada si no puede compartirlo con la persona que más creyó en él. Yo lloré mientras leía, sola en la cocina, con la carta apretada contra el pecho. Al final me pidió verme. Quería venir al pueblo el fin de semana. Me preguntó si podía visitarme, si podía hablar conmigo cara a cara. Dudé unos minutos. No por orgullo, sino por miedo. Miedo de no ser capaz de mirar esos mismos ojos y contener todo lo que se me acumuló por dentro. Pero le respondí que sí, que aquí estaría, como siempre, con la puerta abierta. El sábado llegó temprano. Traía una mochila, la camisa remangada y la cara de niño que siempre tuvo cuando venía corriendo del colegio. Lo vi desde la ventana y mi corazón empezó a latir más fuerte. No supe si correr, esconderme o simplemente esperar. Pero él no dudó. Caminó hasta mí y, antes de decir una sola palabra, se arrodilló frente a mi silla de mimbre y me abrazó fuerte, con la cabeza en mis piernas, como cuando tenía 10 años. «Lo siento, abuela», dijo con la voz quebrada. No respondí de inmediato. Le acaricié el cabello, con esos mismos dedos que un día le enseñaron a recortar papel crepé. Y ahí, en ese silencio lleno de llanto, supe que mi carta sí había llegado al lugar correcto. No solo a sus manos, sino a su corazón. No necesitaba decir más. A veces, los gestos simples tienen el poder de recomponer lo que las palabras rompen. Pasamos ese día caminando por el pueblo, comiendo tamales, sentados en la plaza como antes. Me escuchó, me preguntó por mis flores, por mis vecinas, por el pueblo que ya parecía tan lejano para él. Me confesó que en la ciudad se sentía perdido muchas veces, que sentía la presión de encajar, de lucir bien, de no parecer pueblerino. Le dije que uno puede llegar lejos sin dejar de ser raíz, que no hay nada más valioso que la gente que te conoce desde antes de que tuvieras títulos o dinero. Al final de la tarde, mientras tomábamos café con pan de yema en la cocina, Miguel miró alrededor como si redescubriera cada rincón. Su mirada se detuvo en la repisa donde antes estaba la cajita de madera que guardaba la medalla. «Abuela, ¿ese regalo del que me hablaste en la carta? ¿Lo tienes aquí?», me preguntó con cautela, casi con miedo. Yo bajé la vista a mi taza. Sentí cómo mi estómago se encogía. Asentí lentamente, pero no me levanté de inmediato. Le expliqué que había guardado ese regalo por muchos años, esperando el momento justo, que esa medalla era más que oro, que contenía la historia de su abuelo, su sacrificio, nuestro amor, que ese día de su graduación yo había sentido que él la rechazaba sin saberlo. Le dije que por eso no se la di, no por venganza, sino porque me sentí invisible, como si yo no perteneciera más a su vida. Miguel se quedó en silencio. No desvió la mirada. Tomó mi mano arrugada entre las suyas, temblando un poco. «Abuela, no sabía que podía hacerte sentir así. Pensé que estabas acostumbrada a mis tonterías. Nunca imaginé que podía dolerte tanto. Fui un tonto. Quiero ese regalo, sí, pero solo si todavía crees que lo merezco. Y si no, lo voy a entender». Esas palabras me sacudieron. Perfectas. Sino no porque eran sinceras. Me levanté sin decir nada. Caminé al cuarto. Abrí el cajón con la llave que guardaba en mi delantal y saqué la cajita. La puse sobre la mesa, frente a él. «Ábrela tú», le dije. Sus dedos, que ahora construyen edificios y diseñan planos, temblaban como los de un niño con miedo a equivocarse. Cuando abrió la caja y vio la medalla, sus ojos se llenaron de lágrimas. La sostuvo con ambas manos, como si tuviera miedo de romperla. «¿Esto era de él?», preguntó. Asentí. «Y ahora es tuya», le dije con la voz firme. «No por lo que estudiaste, ni por lo que lograste, sino por lo que entendiste». Miguel se levantó, rodeó la mesa y me abrazó fuerte. Esta vez sin apuro. Esta vez sin vergüenza. Esa noche se quedó a dormir en casa. Le preparé su cena favorita: arroz con plátano y huevo estrellado, como cuando era niño. Comimos hablando de todo y de nada. Y por primera vez en semanas me sentí liviana, como si el aire volviera a pasar por mis pulmones sin resistencia, como si el peso en el pecho, que me había acompañado desde la graduación, finalmente se hubiera ido.
Al día siguiente, antes de irse, me pidió tomarse una foto conmigo, pero esta vez fue diferente. Se sentó a mi lado, me abrazó, me pidió que sonriera con todo, sin taparme la boca. Así como eres tú, abuela. Así quiero recordarte siempre. El fotógrafo fue un vecino que pasaba por ahí, y aunque la foto no salió perfecta, para mí fue la más hermosa de todas, porque en ella los dos estábamos, sin máscaras, sin filtros, con todas nuestras imperfecciones y todo nuestro amor. Guardé una copia enmarcada en la sala, justo al lado del retrato viejo de Efraín. Cada vez que la miro, me acuerdo de ese día, no de la herida, sino de la cicatriz que se cerró, porque a veces el amor necesita romperse un poco para que ambos aprendan a sostenerlo mejor. Después de ese fin de semana, nuestras llamadas se volvieron más frecuentes. Miguel no solo me mandaba mensajes para preguntar cómo estaba, sino que a veces me pedía consejos, me mostraba diseños en los que estaba trabajando o me contaba cosas cotidianas como si quisiera recuperar el tiempo que perdió. Y aunque yo sabía que nada borra lo vivido, sentía que algo nuevo estaba naciendo entre nosotros. Algo más honesto, más fuerte. Un día me pidió que le enseñara a hacer flores de papel otra vez. Al principio pensé que bromeaba, pero no. Me dijo que quería aprender bien. ¿Cómo las haces tú, abuela? Me emocionó tanto que le preparé un pequeño taller improvisado en el patio. Compramos papel, alambre, pegamento y pasamos horas entre risas, dedos pegajosos y pétalos torcidos. Me recordó a cuando era niño, pero ahora había algo más en sus ojos. Respeto. Durante esas tardes, hablamos de muchas cosas que nunca habíamos dicho. Yo le conté historias de su abuelo que nunca había compartido con nadie, como la vez que vendió su único sombrero para comprarme unas sandalias nuevas. Él me habló de cómo a veces se sentía solo en Sionocientos, la ciudad, de cómo el éxito le había traído reconocimiento, pero también un vacío que no sabía llenar. Ese vacío se fue un poco desde que te volví a ver, me confesó. Una tarde, mientras guardábamos las flores secas en cajas, me miró serio y me dijo: «Abuela, quiero que un día vengas a la ciudad y me veas dar una conferencia. Quiero presentarte frente a todos como la mujer que me enseñó todo lo importante». Me quedé en silencio un momento. Yo, que nunca había salido más allá de Oaxaca salvo para su graduación, no supe qué decir. Pero sentí que esa herida antigua ya no dolía, solo dejaba una marca suave, como la que deja un hilo cuando se tensa demasiado y luego se suelta. No fue inmediato, pero un mes después me animé a visitarlo. Esta vez no con vestido prestado, ni con nervios escondidos. Me puse una blusa sencilla, mis sandalias cómodas y ese sombrero que Efraín me regaló hace décadas. No me tapé la boca ni me peiné diferente. Me llevé tal como soy. Miguel me recibió en la terminal con los brazos abiertos y una sonrisa llena de orgullo. Me sentí vista, me sentí entera. El auditorio era grande, con luces que me intimidaban un poco. Pero cuando él subió al escenario, buscó mi mirada entre el público y me dedicó sus primeras palabras. Todo lo que soy se lo debo a una mujer que me enseñó con paciencia, con ternura y con dignidad. Está aquí hoy, sentada entre ustedes. Se llama Clara y es mi abuela. La gente aplaudió, pero yo no escuchaba. Solo veía su rostro, su mirada firme, y en ese instante supe que algo se había cerrado en paz. Después de la charla, muchas personas se me acercaron a saludar, a preguntarme cómo se hacían las flores, a pedirme que contara más historias de mi pueblo. Me sentí valiosa, no como un adorno viejo de familia, sino como alguien con algo que decir, como una mujer con historia. Miguel no me soltó la mano en toda la noche, y cuando me ofrecieron tomar una foto con él, sonreí de oreja a oreja. Esta vez, sin miedo, sin vergüenza, sin esconder nada. Al volver al pueblo me llevé un nuevo retrato conmigo. Lo colgué junto a la medalla de Efraín. Era Miguel y yo, abrazados en el escenario, rodeados de aplausos. Lo miro a veces cuando me siento triste y me recuerdo a mí misma que las palabras duelen, sí, pero también pueden sanar, y que a veces solo hace falta que uno de los dos
se atreva a decir la verdad para que el otro recuerde quién es. Después de ese viaje, volví al pueblo con una calma distinta. No era felicidad plena, de esas que hacen brincar el corazón, sino una paz más suave, como la que deja una tormenta después de muchos días de lluvia. Seguía con mis rutinas, con mis flores y mis caminatas a la plaza, pero ahora llevaba algo distinto por dentro. Sentía que había recuperado algo que pensé perdido para siempre, el respeto de quien más amaba. Miguel comenzó a visitar el pueblo con más frecuencia. A veces llegaba sin avisar, con una bolsa de pan dulce o un cuaderno lleno de dibujos. Me sentaba con él, bajo la bugambilia, mientras me mostraba planos y me contaba sus ideas para construir un centro comunitario en Oaxaca. Quería que tuviera un espacio donde las mujeres del pueblo pudieran enseñar oficios, como las flores de papel, el bordado, la cocina tradicional. Quiero que todo lo que tú me enseñaste también lo aprendan otros, me dijo una tarde. Yo no podía creerlo. Ese niño que una vez pidió que ocultara mi sonrisa, ahora quería que otras mujeres como yo compartieran sus saberes. No solo había entendido su error, había transformado esa vergüenza en acción. Y eso para mí valía más que cualquier disculpa. Cada visita suya era como una pequeña reparación. No con regalos ni palabras bonitas, sino con actos, con tiempo, con presencia. Una vez trajo a su novia. Ya no era la misma de la graduación. Esta era otra muchacha, sencilla, con un sombrero de palma y los pies descalzos, que me ayudó a pelar nopalitos en la cocina sin decir una palabra más alta que otra. Nos sentamos las tres a conversar y en un momento ella me dijo: «Miguel siempre habla de usted. Dice que cuando se pierde piensa en lo que usted haría». Sentí un nudo en la garganta. No respondí. Solo le acaricié la mano en silencio. Me di cuenta, con el tiempo, de que el dolor que había sentido ese día de la graduación no se iba a borrar nunca del todo. Pero también entendí que uno no necesita olvidar para seguir adelante. A veces, las heridas se vuelven parte de la historia. No para ser escondidas, sino para recordarnos que sobrevivimos, que incluso las personas que más amamos pueden herirnos. Y aún así, si hay amor verdadero, pueden volver a aprender a amarnos bien. Una mañana, mientras ponía agua a hervir para el café, abrí el cajón donde guardaba mis recuerdos. Saqué la carta que le había escrito a Miguel, ya algo doblada por el tiempo. La leí de nuevo, con calma. Al terminar, la guardé en un sobre nuevo y escribí: «Para ser leída cuando me extrañes». No era una despedida, ni una advertencia. Era solo una forma de decirle: «Aquí sigo, incluso cuando ya no esté». Esa carta la dejé en la caja de la medalla, que ahora él tenía guardada en un nicho de madera que mandó a hacer especialmente. A veces me pide que se la muestre a sus amigos, a sus colegas, a sus alumnos. La saca con orgullo, como si fuera un trofeo. «Esta medalla es de mi abuelo, pero representa a mi abuela», dice siempre. Yo solo sonrío y pienso que, al final, todo lo que sembré floreció, aunque algunas raíces hayan dolido. Y así sigo, entre flores de papel y cartas sin enviar, entre mañanas de sol y recuerdos que ya no duelen tanto. La vida me enseñó que los gestos pequeños construyen los puentes más fuertes y que a veces callar no es resignarse, sino darle espacio al otro para escuchar su propio eco. A Miguel lo sigo queriendo igual que siempre, pero ahora lo miro sin miedo, sin tristeza, porque aprendió a verme de nuevo. Con el paso de los meses, Miguel comenzó a traer a sus amigos del trabajo al pueblo. Querían conocer la Casa de las Flores, como él le decía. Me daba risa al principio, pero luego entendí que él había empezado a contar nuestra historia en sus presentaciones, como ejemplo de resiliencia, de sabiduría popular, de amor familiar. Uno de ellos, un joven arquitecto de Guadalajara, me preguntó cómo había aprendido a hacer flores con tanto detalle. «Observando la vida», le respondí, y se quedó pensativo como si fuera la mejor lección del día. Una tarde, mientras preparábamos un encargo de flores para una boda, Miguel me dijo que quería grabar un video conmigo. Un testimonio.
decía él, para compartir en sus redes. Al principio no quise. Me daba vergüenza que me vieran así, con mis manos manchadas de tinta, mi cabello blanco amarrado con una liga vieja. Pero él insistió. Quiero que vean lo que realmente importa, abuela, lo que se está perdiendo. Accedí, con el corazón temblando, y me senté frente a su cámara, rodeada de flores y memorias. Ese video se hizo viral. Personas comentaron, compartieron, lloraron con nuestras palabras. Algunos decían que les recordaba a sus abuelas. Otros decían que querían volver a su pueblo. Miguel lo tituló La sonrisa que nunca debí pedir que se escondiera. Yo lloré al leer ese título, porque era más que un arrepentimiento. Era una reivindicación pública, una forma de decirme, ya no te escondo, te muestro al mundo. Desde entonces, muchas jóvenes del pueblo empezaron a visitarme para aprender a hacer flores. Querían rescatar lo que sus madres ya no sabían. Se sentaban conmigo en el patio, entre papeles de colores y ollas de café humeante, y yo les contaba historias mientras recortábamos pétalos. Algunas me decían, abuela, aunque no fueran de mi familia. Me sentía útil, viva, parte de algo más grande que yo. Una de esas muchachas, Estefanía, me confesó una tarde que antes de ver el video pensaba irse del país, que ya no veía futuro en el pueblo. Pero usted me hizo acordar que nuestras raíces también pueden florecer, abuela Clara, me dijo con lágrimas en los ojos. La abracé. Sentí que, sin querer, había sembrado algo más profundo que flores. Había sembrado memoria, orgullo, pertenencia. Miguel, al ver lo que pasaba, decidió construir un pequeño taller en el terreno de atrás de mi casa. No era gran cosa. 4 paredes de adobe, techo de lámina, una mesa larga y muchas sillas de madera. Pero para mí, era como un palacio. Lo inauguramos con una ceremonia sencilla, entre vecinos, de atole y sonrisas, jarritos. Él me pidió que cortara la cinta. Me temblaban las manos, pero la emoción era más fuerte que los años. Ese taller se convirtió en un lugar de encuentro, no solo para hacer flores, sino para compartir vida. Ahí se contaban penas, se reían historias viejas, se cantaban rancheras cuando alguien traía una guitarra. A veces venía gente de fuera, turistas curiosos, periodistas, pero para mí, lo más importante era ver a las niñas del pueblo con tijeras en mano, repitiendo lo que yo les había enseñado, porque sabía que, aunque yo algún día faltara, las flores seguirían naciendo de esas manos jóvenes. Una noche Miguel me trajo una sorpresa. Había mandado hacer un pequeño letrero de madera para colgar en la entrada del taller. Lo desempacó con cuidado, con esa expresión de niño que aún no ha perdido. El letrero decía, Taller Doña Clara, donde florece lo que el tiempo no borra. Me cubrí la boca con la mano, esta vez no por vergüenza, sino para contener el llanto. Y por primera vez, entendí que mi historia no se había marchitado. Solo estaba empezando a florecer de verdad. Poco a poco, el taller se volvió más que un espacio físico. Era un refugio. Algunas mujeres venían solo a conversar, a descansar del ruido de sus casas, a llorar sin ser juzgadas. Yo las escuchaba, les servía café, les ofrecía papel y tijeras. Algunas no sabían ni sostenerlas, pero con el tiempo empezaban a formar pétalos, y con cada flor parecía que algo dentro de ellas también sanaba. Me decían que mis manos tenían algo mágico, pero yo sabía que lo mágico era el tiempo que nos dábamos unas a otras. Miguel siguió viniendo, a veces solo, a veces acompañado. Se convirtió en parte del pueblo, como si lo que había aprendido allá en la ciudad solo hubiera sido una preparación para volver aquí con otro propósito. Empezó a ayudar en la organización de ferias artesanales, talleres con niños. Incluso creó una pequeña fundación para apoyar a mujeres mayores que quisieran emprender. Y todo, según él, lo hacía pensando en lo que aprendió conmigo. Un día, mientras caminábamos juntos por la plaza, me preguntó si alguna vez me había sentido completamente feliz. Le dije que la felicidad no era un estado permanente, que venía en ráfagas, en momentos como ese, caminando con él, sintiendo el sol en la cara,
escuchando risas de niños en la esquina. Entonces sí, le dije. En este momento lo soy. Él me abrazó fuerte y no dijo nada, como si esas palabras fueran suficientes. A veces aún pienso en aquella frase que me dijo el día de su graduación. No para dolerme, sino como recordatorio, porque de algún modo fue esa herida la que abrió la puerta a todo lo que vino después. Si no hubiera dolido tanto, quizás nunca habríamos hablado con tanta verdad. A veces, los desencuentros también son parte del camino hacia el reencuentro. Las vecinas empezaron a organizar tardes de canto en el taller. Una trajo un acordeón, otra trajo letras escritas en servilletas. Yo me sentaba en una esquina, con las piernas envueltas en una cobija, y las escuchaba mientras hacía flores en silencio. No necesitaba cantar. Mi música estaba en cada doblez del papel, en cada historia que volvía a nacer entre mis dedos. Un periodista que vino desde la capital escribió un artículo sobre el taller. Lo tituló «La abuela que floreció después del silencio». Cuando lo leí, sentí una mezcla de pudor y orgullo. No me gustaba ser el centro de atención, pero sí me gustaba que la historia se contara, porque no era solo mía, era también de Miguel, de las muchachas, de las vecinas, de todas las abuelas que alguna vez se sintieron calladas, invisibles, y que aún así siguieron tejiendo amor con lo que tenían. A Miguel le ofrecieron un puesto importante en el extranjero. Me lo contó con los ojos iluminados, pero también con un dejo de tristeza. «No quiero irme y que todo esto se enfríe», me dijo. Le tomé la mano y le respondí: «Ve, el mundo también necesita de ti. Aquí ya Lo sembraste demás lo que hacía ya no falta. depende solo de ti». Lloró como pocas veces lo había visto llorar, pero también sonrió, porque sabía que ahora tenía raíces, no cadenas. Antes de irse me dejó una carta. En ella decía que, donde fuera, hablaría de mí, que su abuela no solo le enseñó a no hacer flores, sino a no olvidar nunca de dónde venimos, y que si algún día la vida lo hacía dudar, volvería a mi carta, aquella que escribí desde el dolor más silencioso. «Esa carta, abuela, me salvó», escribió. Y yo, al leerla, entendí que a veces una carta sí puede cambiar el curso entero de un corazón. Miguel partió un lunes por la mañana. La despedida fue discreta, como a mí me gusta. Le preparé tamales para el camino y un frasquito de mole que él tanto ama. Me abrazó largo, fuerte, de esos abrazos que se quedan en la piel. «No me digas adiós, abuela. Solo dime que me esperas», me pidió. Y yo, sin soltarlo, le dije: «Aquí estaré, como los árboles viejos. No me muevo, pero siempre florezco cuando hace falta». Los días siguientes fueron más tranquilos de lo que imaginaba. Pensé que me dolería más su ausencia, pero en realidad me dejó una sensación de plenitud. Ya no había deuda emocional entre nosotros. Lo que tenía que decirse, se dijo. Lo que tenía que doler, dolió. Y lo que tenía que florecer, floreció. Volví a mis rutinas, pero ahora con otra energía. Las jóvenes seguían viniendo al taller y las flores nunca dejaban de brotar. Una tarde, mientras barría el patio, encontré entre las hojas secas flor de papel vieja, amarilla, casi deshecha. Era una de las primeras que Miguel había hecho de niño. La levanté con cuidado, la soplé un poco para quitarle el polvo y la coloqué sobre el altar que tengo para Efraín. «Mira lo lejos que ha llegado tu nieto», le susurré. «Y aún así, sigue regresando a nuestras raíces». Sentí que, de algún modo, Efraín también estaba orgulloso. El taller comenzó a recibir cartas. Gente que había visto el video escribía para agradecer, para compartir sus propias historias, para pedir consejos. Algunas abuelas me contaban que después de verlo, sus nietos las habían llamado después de años de silencio. Otras decían que por fin se animaron a sonreír con los dientes al aire. Yo leía cada carta con los ojos llenos de agua, pero también con el alma llena de fuerza. En una de esas cartas, una mujer de Monterrey me escribió algo que nunca olvidé. No sabía cuánto me escondía hasta que vi su sonrisa, doña Clara. Gracias por enseñarme que el amor no se tapa. La frase se me clavó hondo.
porque toda mi vida pensé que era una mujer simple, una más entre miles. Y ahora entendía que incluso lo más simple puede cambiar algo en alguien, si se dice con verdad. Un domingo, el cura del pueblo me pidió que hablara en la misa. «No de religión, Clara», me dijo. «De sabiduría». Me reí, nerviosa. Yo nunca había hablado ante tanta gente, pero acepté. Me paré frente a los bancos llenos y conté mi historia, sin adornos, sin dramatismos, solo con la verdad. Les hablé de Miguel, de la herida, de la carta, del perdón, y al final les dije, no se queden calladas. Su voz también tiene derecho a florecer. Ese día muchas mujeres se me acercaron, algunas llorando, otras con los labios apretados. Una me abrazó fuerte y dijo, yo también tengo una carta guardada que nunca me atreví a enviar. Le tomé las manos y le dije, entonces ya es hora, porque entendí que las cartas no son solo papel, son actos de coraje, puentes que cruzan silencios, testigos de que el amor duele, pero también puede salvar. Volví a casa con la sensación de haber hecho algo importante, no por fama ni por orgullo, sino porque, al fin, lo que guardé tantos años dentro de mí sirvió para que otras mujeres se atrevieran a decir lo suyo. Y eso, para mí, fue como plantar un jardín invisible, uno que florece cada vez que alguien se atreve a ser vista con todos sus pétalos abiertos. Con el tiempo, algunas escuelas de la región comenzaron a traer a sus alumnos al taller como parte de sus actividades culturales. Me pedían que les hablara de las flores, pero también de la historia detrás de ellas, y yo, con gusto, les contaba cómo una herida silenciosa se convirtió en una puerta abierta. Los niños me escuchaban con los ojos grandes, y a veces me preguntaban, ¿y ya no estás triste, abuelita Clara? Yo les sonreía y respondía, a veces sí, pero la tristeza también da flores, si la riegas con paciencia. Un día una niña se me acercó después de una visita escolar y me regaló una carta escrita con lápiz. Decía, gracias por no esconder sus dientes. Yo también me río feo, pero desde hoy me voy a reír sin taparme la boca. La guardé en mi cajón de cartas importantes, junto a la de Miguel, y esa noche, mientras tejía flores con papel rojo, sentí que cada hilo de mi historia estaba siendo recogido por otras manos nuevas, que lo iban a llevar mucho más lejos de lo que yo soñé. Las noticias del taller llegaron incluso a la televisión. Un canal local vino a hacerme una entrevista. Me maquillaron un poco, me pusieron un micrófono y me sentaron en el patio con las flores de fondo. Me preguntaron cómo empezó todo y yo les dije la verdad. Todo empezó el día que mi nieto me pidió que no sonriera. Hubo un silencio largo. Después la periodista me dijo, «Y ahora usted sonríe más que nunca». Asentí, porque aprendí que hay sonrisas que florecen justo después de romperse. Miguel, aunque lejos, seguía escribiéndome todas las semanas. A veces me mandaba fotos de sus caminatas por ciudades lejanas. Otras veces me preguntaba por alguna receta que quería replicar. Pero lo que nunca fallaba era su «¿Cómo amaneciste, abuela?», cada lunes a primera hora. Esas palabras, simples y constantes, me acompañaban como un cafecito recién hecho. Cálidas, reconfortantes, necesarias. Una madrugada me desperté con el ruido del viento. La lluvia golpeaba fuerte los tejados y por un momento sentí esa soledad antigua que a veces regresa sin avisar. Me senté en la cama, abrí la ventana y vi que el bugambil en el patio resistía con firmeza. Pensé en Efraín, en Miguel, en todo lo que había vivido, y me dije a mí misma, qué fuerte se vuelve una cuando la tratan como débil. A la mañana siguiente me senté a escribir una nueva carta. Esta vez no era para Miguel, era para mí, para esa Clara que un día se sintió avergonzada de su sonrisa, de sus arrugas, de sus silencios. Le escribí con ternura. Le dije que lo hizo bien, que no se equivocó en amar tanto, que su dolor fue legítimo, pero que supo convertirlo en semilla, y que por eso, ahora, vive rodeada de flores, de voces, de respeto. Guardé esa carta en la caja de madera donde antes estaba la medalla. La envolví con una flor de papel azul, mi color favorito.
No necesitaba que nadie la leyera, solo yo, porque a veces también nos debemos cartas a nosotras mismas, palabras que no esperan respuestas, pero que nos devuelven la mirada cuando más la necesitamos. Ese día, me miré en el espejo sin juicio. Vi mis dientes irregulares, mis mejillas caídas, mis ojos cansados, y me sonreí. Una sonrisa completa, amplia, sin manos que la ocultaran, porque entendí que todo lo que viví, lo bueno, lo triste, lo injusto, me trajo hasta aquí. Y aquí estoy, entera, real y más viva que nunca. La gente empezó a llamarme la abuela de las flores, y aunque al principio me sonaba extraño, después me gustó, porque en cada flor que hacíamos en el taller había un pedacito de historia, un suspiro de alguien, una lágrima, que ya no dolía tanto. Las niñas más pequeñas me pedían que les enseñaras a hacer las más difíciles, las que llevan doblez sobre doblez. Les decía que la paciencia era lo único que necesitaban y que todo lo bello nace despacio. Una tarde, una señora mayor llegó desde otro pueblo, caminando con su bastón y una mochila de tela. Me dijo que había visto mi historia por la televisión y que quería aprender. Tenía las manos temblorosas y la vista borrosa, pero se sentó a mi lado como si me conociera de toda la vida. Aprendió a hacer flores a su ritmo. No hablaba mucho, pero sonreía. Al final del día me tomó la mano y me dijo: «Hoy volví a sentir que sirvo para algo». No supe qué decir. Solo la abracé. Esas cosas comenzaron a pasar cada vez más seguido. Mujeres que nunca se habían sentido vistas, ahora encontraban un lugar donde podían ser útiles, escuchadas, queridas. El taller ya no era mío, era de todas. Yo solo lo abría cada mañana, preparaba el café y ponía música de fondo. El resto ellas hacían, llenaban el espacio de vida, de memoria, de futuro. Una de las jóvenes propuso hacer un libro con las historias del taller. Se ofreció a grabar nuestras conversaciones, a tomar fotos, a escribir cada relato con cariño. Al principio dudé. Me parecía mucho, pero cuando la escuché leer uno de los capítulos, el que contaba la historia de la medalla y la graduación, me tembló el alma. «Está bien», le dije. «Cuéntenlo todo, porque si callamos lo vivido, entonces duele el doble». Miguel, desde lejos, se emocionó con la noticia del libro. Nos mandó apoyo, diseñó la portada, escribió un prólogo, donde contaba que esta historia lo transformó. «Mi abuela me enseñó a hacer flores, pero también a mirar de nuevo», escribió. Y cada vez que alguien leía esa frase, me daban ganas de llorar. No de tristeza, sino de ternura, porque no todos los nietos tienen el valor de aceptar que aprendieron con un error. En la feria del pueblo presentamos el libro. Pusimos una mesa con flores, café, dulce y copias encuadernadas con nuestras historias. La gente se acercaba, leía un rato, compraba un ejemplar y nos dejaba palabras hermosas. Una señora me dijo que nunca había leído algo que la hiciera llorar y sonreír al mismo tiempo. Otra me dijo que iba a regalarlo a su hija, para que entendiera lo que significa ser madre y envejecer sin perder el alma. Esa noche, al volver a casa, me senté en mi sillón con un ejemplar en la mano. Lo acaricié como si fuera una flor más, recién hecha. Y pensé, ¿quién diría que todo esto nació de una frase que me partió en dos? Cerré los ojos y sentí que Efraín, desde donde estuviera, también lo sabía. Que quizás él también estaba leyendo, con sus lentes viejos, y diciéndome con una sonrisa: «Lo hiciste bien, Clarita». Al día siguiente, el pueblo entero hablaba del libro, no por fama, sino por lo que generó. La gente decía que en cada página se sentía el calor de hogar, el olor del papel mojado en café, el susurro de las abuelas que nunca gritaron pero siempre sostuvieron. Y yo, sentada bajo la sombra del bugambil, solo pensaba en lo lejos que pueden llegar las palabras cuando ya no se ocultan detrás de los dientes. Con el tiempo, aprendí a mirar aquel episodio en la graduación de Miguel como un punto de inflexión, no como una herida permanente. A veces me preguntan si lo perdoné por completo, y siempre respondo lo mismo. No se trata de borrar, sino de comprender. Miguel no solo se arrepintió, cambió.
Y no por obligación, sino por amor. Ese tipo de transformación no se exige, se inspira. Una mañana, mientras barría la entrada del taller, encontré a una niña sentada en el umbral, mirando el interior con los ojos muy abiertos. Se llamaba Camila y tenía solo 6 años. Me dijo que quería aprender a hacer flores para regalárselas a su abuelita que ya está en el cielo. La invité a pasar, le di papel rosa y comenzamos. Esa tarde entendí que no era solo un taller, era un altar, un lugar donde cada uno venía a dejar algo y a llevarse algo nuevo. En los aniversarios del taller hacemos una celebración sencilla, nada lujoso, solo lo necesario: música, pan, flores y abrazos. En la última celebración, alguien proyectó el video que Miguel había grabado años atrás. Algunas lloraban viéndolo, otras reían. Yo solo lo observaba con una paz enorme, porque ya no me dolía verlo, porque ya no era la abuela que escondía la sonrisa, sino la que la compartía sin reservas. Miguel, desde el extranjero, manda flores hechas por él mismo. Dice que sigue practicando. Algunas son torpes, dobladas raro, pero las guardo todas. Me encanta ver cómo, incluso en medio de su mundo nuevo, se da tiempo para seguir creando con las manos, como cuando era niño. Me escribió hace poco que quiere abrir un taller allá, con el mismo nombre, Doña Clara. Le dije que hiciera lo que sintiera. Ya no tienes que pedir permiso para honrar tus raíces, le escribí. A veces, mientras las muchachas trabajan en silencio, yo las observo. Lo que ha cambiado. Ya no soy solo la abuela de Miguel. Ahora soy parte de una red de mujeres que decidieron no callar más. Y no desde la rabia, sino desde el amor. Porque también se puede resistir con ternura. Y también se puede luchar sonriendo, con todos los dientes. Un día, una mujer que vino desde lejos se me acercó y me dijo algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Usted no cambió el mundo, doña Clara, pero sí cambió el mundo de muchas personas. Me quedé sin palabras, porque nunca imaginé que una simple flor, un gesto pequeño, pudiera llegar tan lejos. Pero supongo que así es el amor verdadero. Empieza pequeño, como un pétalo, y luego florece donde menos uno espera. Desde entonces, cuando alguien me pregunta qué haría diferente en mi vida, siempre contesto lo mismo. Nada. Ni siquiera ese momento que tanto me dolió. Porque si no me hubiese dolido, no habría escrito la carta. Y sin esa carta, Miguel quizás nunca habría despertado. A veces el amor también se escribe con letras tristes, pero se lee con esperanza. Hoy, cada vez que me siento cansada o me duelen los huesos, miro el jardín que hemos sembrado alrededor del taller. Flores de papel, sí, pero también flores reales. Niñas que ahora son mujeres, mujeres que ahora son maestras. Y en el fondo de todo eso está aquella escena callada en una graduación, donde alguien me pidió que me escondiera, sin saber que estaba a punto de hacerme brillar. Una mañana de otoño, mientras arreglaba unas flores para una boda, llegó Miguel sin avisar. Venía solo, con su mochila al hombro y una expresión distinta en el rostro. Vine porque necesitaba verte sin razón, me dijo, como si eso fuera explicación suficiente. Nos sentamos en el patio, con el sonido de los pájaros de fondo, y por un momento no hablamos de nada. Solo compartimos el silencio, uno de esos silencios que dicen mucho más que cualquier discurso. Me contó que estaba cansado del ruido del mundo, que allá todo iba muy rápido, que la gente hablaba pero no escuchaba. Me pidió quedarse unos días, sin horarios, sin eventos, solo para respirar. Le preparé su comida favorita y le tendí la cama con las sábanas que usaba cuando era niño. Esa noche, al apagar la luz, me dijo desde el otro cuarto: «Gracias por seguir siendo mi refugio, abuela». Y yo, con lágrimas en los ojos, le respondí: «Siempre». Durante esos días volvimos a nuestras rutinas simples. Ir al mercado, tomar café con pan, hacer flores sin prisa. Me ayudó a pintar una de las paredes del taller, a cambiar algunas tejas soltas, a podar las plantas. Pero lo que más hicimos fue conversar. Miguel ya no era solo mi nieto. Se había convertido en un hombre con preguntas, con dolores propios,
con una sensibilidad que me conmovía, y me alegraba saber que aún podía encontrar consuelo en mis palabras. Una tarde sacó su laptop y me mostró un proyecto que estaba escribiendo. Era un libro para niños, un cuento sobre una abuela que hacía flores mágicas que curaban los corazones rotos. Me pidió permiso para usar mi nombre. Le dije que sí, pero con una condición: que esa abuela tenga los dientes chuecos y la sonrisa más grande del mundo. Miguel rió, y con esa risa supe que mi historia seguiría floreciendo en otros caminos. Antes de irse me dejó un cuaderno en blanco. Quiero que escribas aquí tus recetas, tus consejos, tus recuerdos, todo lo que no quiero olvidar. Era un regalo simbólico, pero también un acto de reconocimiento. Durante años nadie me había pedido escribir nada. Yo solo hablaba, hacía, cuidaba. Y ahora alguien me pedía dejar registro. Me sentí honrada, importante, necesaria. Esa noche comencé a escribir. Empecé por el principio, por mis manos pequeñas recortando papel al lado de mi madre, por mi primer flor vendida en la plaza, por Efraín regalándome la medalla, por los partos en casa, por los abrazos, por las ausencias. Llené las primeras páginas con letra apretada, con el corazón abierto, porque entendí que mi vida, así sencilla como era, merecía ser contada. Miguel se fue al amanecer, pero me dejó una nota sobre la mesa. No dejes de escribir, abuela. Tus palabras son más fuertes que cualquier título. Desde entonces, escribo un poco cada día. A veces cosas alegres, a veces recuerdos tristes. Pero nunca más me quedo con nada atragantado, porque aprendí que la dignidad también se defiende escribiendo y que el silencio ya no tiene lugar en mi historia. Hoy, cuando alguien me pregunta qué hice con la medalla de oro, siempre respondo con orgullo: la entregué el día que mi nieto aprendió a mirarme de verdad. No fue un regalo de graduación, fue un símbolo de transformación. Y cada vez que pienso en eso, en todo lo que vino después, me doy cuenta de que incluso los gestos más crueles pueden ser la semilla de algo hermoso, si una elige no marchitarse por dentro. Hace poco, una periodista joven vino a entrevistarme para una revista sobre mujeres que inspiran. Me preguntó si me consideraba una heroína. Me reí con ganas. «No, mija», le dije. «Yo solo soy una abuela que aprendió a no esconderse». Ella me miró en silencio, con los ojos brillosos, y me di cuenta de que tal vez sí había algo heroico en sobrevivir con ternura, en no endurecerse ante el dolor. Le mostré el taller, el cuaderno donde escribo mis memorias, el estante con flores secas que ya son casi reliquias. Me pidió tomarse una foto conmigo. Le dije que sí, pero con una condición: nada de filtros, que se me vean las arrugas, los dientes y las ojeras, así como soy. Y así lo hicimos, frente a mi pared favorita, con mis flores detrás y una sonrisa completa al frente. Esa foto apareció semanas después en la portada digital del artículo, bajo el título «La mujer que transformó la vergüenza en raíz». Cuando la vi, no pude evitar llorar, no por vanidad, sino por justicia, porque por fin alguien había puesto en palabras lo que yo sentí tantos años sin saber cómo nombrar, porque por primera vez en mucho tiempo me sentí plenamente representada. Esa noche le mandé la portada a Miguel. Me respondió al instante: «Te veo y me reconozco, abuela. Gracias por enseñarme a no mirar para otro lado». Y yo, que tanto había callado en el pasado, le escribí sin miedo: «Gracias a ti por aprender a mirarme de nuevo. Nunca es tarde para hacer las cosas bien». Y en ese mensaje supe que el círculo estaba completo. Hoy sigo en el mismo pueblo, con mi misma casa de adobe, mis mismas manos arrugadas y mi corazón un poco más sabio. El taller funcionando, el jardín sigue creciendo y las cartas nunca dejan de llegar. A veces me invitan a eventos, a charlas, a foros. Yo voy cuando puedo, pero siempre vuelvo a este rincón donde comenzó todo, donde fui herida, donde me levanté, donde florecí. No tengo miedo del futuro, porque sé que sembré lo suficiente. En mis nietas, en las mujeres del pueblo, en las niñas que aprenden a no taparse la risa y sobre todo, en Miguel, que fue mi mayor orgullo.
Y también mi mayor lección, porque me enseñó que incluso aquellos que nos hieren pueden transformarse si uno tiene el valor de no cerrar el corazón. Guardo la medalla en un estante especial, no como adorno, sino como testimonio de que el amor verdadero también se prueba en los silencios, en los errores, en las disculpas, y que a veces basta una sola decisión, como no entregar un regalo, para empezar a cambiar el destino de toda una familia. Esa medalla no está en un museo, está en nuestra historia, y si alguien llega a leer esto, algún día, solo quiero dejar una última frase. Nunca escondas lo que te hace única, aunque te lo pidan con cariño, aunque venga de alguien a quien amas, porque cada pliegue, cada cicatriz, cada diente torcido es parte de lo que eres. Y lo que eres, si lo cuidas con dignidad, puede florecer en los lugares más inesperados. A veces uno guarda silencio por amor, sin saber que ese silencio también puede doler. Pero cuando alguien decide hablar, aunque sea desde la herida, algo cambia. A veces, no en otro, pero sí dentro de uno. Y eso ya es un comienzo. Si alguna vez te sentiste invisible, si alguna vez alguien te pidió que te escondieras, me gustaría leerte. Me cuenta qué pensaste al escuchar esta historia, o qué parte se pareció a la tuya. No estás sola, no estás solo. Y si crees que esta historia puede tocar el corazón de alguien más, una madre, una abuela, un nieto que necesita recordar de dónde viene, compártela. A veces una sola historia basta para despertar algo que estaba dormido hace mucho. Si te hizo bien escucharla, y si quieres seguir conociendo relatos reales como este, quédate por aquí. Siempre hay espacio para quienes creen que lo más valiente que podemos hacer es mostrarnos tal como somos.